Muy buenos días, queridos estudiantes, participantes del diplomado en servidores Linux. Hoy vamos a continuar con nuestro proceso de implementación del servidor. Y para esto, previamente vamos a hacer algunos ajustes dentro de nuestro servidor que ya está en modo gráfico para su trabajo. Como pueden ver, una vez que cargue el sistema, podríamos utilizar el navegador de internet y podemos observar que ya tenemos acceso a la red, ¿correcto? ¿Sí? Tenemos acceso a la red, lo que significa que el servidor está habilitado en este momento para poder trabajar. Vamos a necesitar utilizar en este caso la terminal. Para eso vamos a aplicaciones, terminal. La terminal la podemos encontrar aquí, aplicaciones, favoritos, terminal. O también podríamos hacer una combinación de Alt F2, ¿no? La tecla Alt F2 y escribir Genome Terminal, que también nos va a permitir acceder a la terminal de nuestro sistema operativo. Una vez aquí dentro vamos a poder manejar una estructura de actualización. Para esto vamos a utilizar el repositorio yum y podríamos dar un update al sistema operativo. Eso quiere decir que CentOS en este momento se va a conectar a su repositorio, en el repositorio que tiene a nivel mundial, ¿no? A todos los mirroring o a todas las páginas web de repositorio de actualizaciones del sistema operativo, y va a empezar a hacer las descargas correspondientes y va a empezar a hacer las instalaciones correspondientes. Para poder hacer esta parte o para poder aplicar esta parte, lo único que tendríamos que haber hecho es un yum update, un yumd. Este y básicamente es porque estamos trabajando con el repositorio de yum. En realidad nuestro sistema operativo va a tener varios repositorios. Por ejemplo, yo he enviado la guía número 3 a los correos. Voy a acceder a mi correo electrónico gmail.com. Muy bien, voy a iniciar sesión. Dentro de el correo electrónico institucional del cual he enviado la información, y como ya lo habíamos visto en las sesiones anteriores, nosotros podríamos utilizar otros tipos de repositorio, no solamente está el repositorio yum, sino también existen repositorios para aplicaciones de terceros que podríamos utilizar dentro de del manejo, ¿no?, de nuestro sistema operativo. Voy a acceder al tema 3, en el cual deben estar los repositorios que podríamos instalar. Desde aquí lógicamente podríamos empezar ya el trabajo de actualización. Entonces, mientras CentOS sigue descargando la información necesaria para hacer las actualizaciones, ¿no?, todavía está en el proceso de actualización. Vamos a esperar a que descargue. ¿Sí? Lo único que tendríamos que hacer, ¿no?, mientras vamos actualizando, voy a abrir otra terminal, correcto. Tratar de descargarlo. Parece que ya está porque es pequeño. Acá están los repositorios, ¿no? Acá tenemos la información de los repositorios, tenemos el RPM,
tenemos REMI, tenemos Nux, tenemos los repositorios de Adobe, que es importante tenerlos actualizados para poder hacer actualizaciones dentro de nuestro equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo básico es el FileZilla, ¿no? Entonces yo quiero instalar el FileZilla, ¿sí? Entonces el FileZilla es un sistema, una aplicación que me va a permitir hacer actualizaciones de que me va a permitir manejar archivos, ¿no? Como en este momento estamos actualizando el sistema, estamos todavía con el update, no podemos trabajar las instalaciones, pero no nos dejaría directamente hacer la instalación, porque necesitamos otros repositorios de terceros que sí tienen estos instaladores, tienen estos paquetes para poder instalarlos. Justamente eso es lo que hacemos aquí, ¿no? Justamente ese es el trabajo que vamos a implementar aquí. Es la copia de estas estructuras de consola para que se descarguen estos repositorios y podamos tener acceso a diferentes aplicativos que podemos necesitar dentro de nuestro sistema operativo CentOS. Vamos a esperar a que termine la descarga de la actualización del sistema operativo para poder continuar y nos vemos en un momento. Como podemos apreciar, estamos descargando las actualizaciones, está instalando todo lo necesario, bueno, actualizando, más que instalando, está actualizando, ¿no? Gracias a la sentencia Yum-G-Update empieza la actualización de todo el sistema operativo en su conjunto. Entonces en este momento está básicamente un 56%, está a la mitad, así que vamos a terminar de actualizar para continuar. Listo, como podemos observar, ya tenemos la información de actualización terminada. Algo que les quería comentar es sobre los repositorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una instalación, por ejemplo, de FileZilla, ¿no? Posiblemente no existe ningún paquete disponible de FileZilla en el repositorio Yum, porque FileZilla es una aplicación de terceros, ¿no? Igual que por ejemplo cualquier otro que podría ser como Apache o cualquier aplicación. Entonces, para tener una gama de aplicaciones que puedan correr dentro de nuestro servidor y podamos tenerlos para su uso, yo les había pasado, justamente acá está, los repositorios, ¿no?, con los que podríamos empezar a trabajar. Y un repositorio básicamente es el RPM. Lo único que tendríamos que hacer es empezar por la instalación de EPEL. Para eso vamos a copiar esta estructura, instalamos EPEL Release y vamos a esperar a que termine y ya está, ya tenemos la instalación de EPEL. Otro repositorio importante es RPM. Vamos a copiar, de la misma manera le pegamos por aquí. Listo. Cerramos esto. Otro repositorio sería este de aquí, el REMI. Simplemente lo pegamos y lo ejecutamos, ¿no? Ya está REMI. Nux, copiamos Nux, los repositorios de Nux. Acá tengo un problema de vamos a editar en oficina, vamos a editar esta liga, porque parece que si es que hay un enter por ahí, creo que
utilizaría Nux. También podríamos necesitar algunos repositorios de Adobe con los cuales vamos a poder trabajar distintas estructuras, ¿no? Ahí acá tengo también un error. Vamos a editar esa liga. Entonces básicamente lo que nosotros tenemos son los repositorios que podríamos estar necesitando, ¿no? Como pueden observar, cualquier repositorio con el que vamos a trabajar, hay que evitar la utilización de los enter, ¿no? Hay que editarlos previamente porque así de esta manera se evita cualquier tipo de inconveniente. Ahora sí, ya tenemos todos los repositorios que teníamos en la práctica. Podemos cerrar nuestro editor de texto, no vamos a guardar nada, y ahora podríamos utilizar la instalación de, por ejemplo, FileZilla. ¿Lo ven? Ya empieza a buscar los repositorios, los diferentes repositorios con los cuales podríamos trabajar, o de los cuales se podría sacar los instaladores de FileZilla, ¿no? Una vez que encuentra, empieza la descarga y las instalaciones y actualizaciones correspondientes. Entonces es importante, para que nosotros podamos trabajar con algunos diferentes tipos de aplicaciones que no son directamente de CentOS o que no están dentro de los repositorios de Yum, para poderlos trabajar desde otros repositorios como Apple, Nux o Adobe, ¿no? RPM, que nos van a permitir la instalación y actualización de estos diferentes elementos o aplicaciones que se puedan instalar dentro de nuestro equipo, ¿no? Dentro de nuestro servidor. Como pueden apreciar, se está instalando, por ejemplo, en este caso FileZilla. Es un programa, es simplemente un ejemplo. Lo vamos a utilizar más adelante para cualquier otro tipo de aplicaciones, o para las aplicaciones web o servidores web, ¿no? Para la transferencia de archivos. Como pueden ver, está todo ok. Tenemos FileZilla instalado. También podríamos hacer la instalación de, por ejemplo, eLink. eLink también es una aplicación que nos va a permitir trabajar un navegador. eLink es un navegador web, pero básicamente está diseñado para trabajar en entorno de consola, ¿no? No necesita ningún tipo de interfaz gráfica. Entonces podríamos ya nosotros empezar a tener la idea de que para instalar algunas aplicaciones o para instalar todas las aplicaciones que yo pueda necesitar dentro de mi servidor, necesito actualizar mis repositorios, y eso lo hacemos básicamente desde acá, ¿no? Utilizando los repositorios que tenemos en la guía número 3 de nuestro sistema. Hasta acá no habría ningún inconveniente. He dejado algunos ejemplos acá de paquetes de instalación. Ya está, terminó la instalación, y podríamos llamar a FileZilla. Ahí tenemos FileZilla, ya está instalado, está listo para su trabajo. Podríamos llamar a eLink, que es un navegador de internet 100% en consola. Ya lo habíamos visto, ya lo hemos conocido en la clase, ¿no? Ahí tenemos todo lo que necesitamos sobre nuestro eLink. Estoy navegando en Google, por ejemplo. Podríamos buscar información sobre autos, ¿sí? Ahí tenemos toda la información que necesitamos, y para salir simplemente un Alt A y salimos, ¿no? Muy bien, hasta acá
ya tenemos el equipo listo, ya está listo para su trabajo. Y lo que vamos a ver básicamente el día de hoy es el trabajo con Vim, ¿no? Vim es un editor de texto, por lo general se instala en modo predefinido en la mayoría de las distribuciones que tenemos en Linux, ya sea CentOS, Fedora, Red Hat, y lo vamos a trabajar para editar en diferentes tipos de archivos, ¿no? Me imagino que algunos de nosotros habremos utilizado Gedit en algún momento para poder hacer edición. Ahí está. También podríamos haber trabajado con Nano para poder hacer edición de archivos, y en este caso también podríamos trabajar con Vi que viene de es un editor bastante potente, pero bastante antiguo también, ¿no? Es uno de los primeros editores que tenemos. Tenemos una versión Vim o Vi mejorada, ¿no? Que puede ser, a ver, tenemos Vim Minimal, así se llama, Vim Minimal. También vamos a tener el Vim Enhanced. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, el Enhanced es una versión mejorada, le añade colores a la sintaxis que estamos escribiendo, tanto en CentOS, en Fedora, en Red Hat, ¿no? Y el mínimo, el Vim base, es una versión muy básica, como ya lo hemos visto en algún momento, ¿no? Entonces podríamos instalar los repositorios de Vim que necesitamos. Por ejemplo, podemos hacer vamos a instalar Vim. Recuerden que es una versión mejorada, ¿no? Vim Enhanced. Y también podríamos utilizar Vim Minimal, Vim Enhanced y Vim Minimal, ¿sí? Esos tres podríamos instalar: Vim Enhanced y Vim Minimal. Como pueden observar, ya tenemos los Vim instalados. Entonces con esto ya podríamos empezar a trabajar con Vim. Una de las primeras cosas que vamos a hacer con Vim es la creación de un nuevo documento, ¿no? Para esto agarramos Vim y hacemos el famoso hola mundo, hola documento, vamos a ponerle así, .txt, la extensión text, ¿no? Vim hola documento .txt, y ya tenemos el documento armado, ¿no? Entonces Vim nos va a permitir crear justamente esa estructura para poder utilizar cualquier tipo de documento, ¿no? Tenemos ahí el nombre de archivo en la parte inferior, el cursor está listo para que podamos hacer cualquier tipo de edición. Para editar este archivo, lo único que necesitamos es presionar la letra I o la tecla I, y como pueden ver en la parte inferior aparece la palabra insertar. Significa que ya podríamos trabajar cualquier tipo de inserción. Eso quiere decir que ya podemos escribir en el documento. Entonces podríamos poner: hola, este es un documento para editar y aprender a usar Vim. Muy bien. Podemos poner acá diplomado diplomado especialista en servidores Linux, ¿sí? Una vez que hemos terminado de insertar o de escribir, correcto, podríamos colocar acá guardar, ¿no? De repente vamos a necesitar guardar, y para eso vamos a quitar la tecla, o vamos a presionar la tecla escape, dos puntos, como pueden ver en la parte inferior. Aquí, por favor, aquí en la parte inferior, no tengo que hacer nada, simplemente presiono la tecla escape, presiono dos puntos verticales, y podemos poner la letra W. Eso significa write, escribir, ¿no? Viene de write.
de escribir. Entonces lo dejamos como W, Enter, y se acaba de guardar, es el equivalente al guardar, se acaba de guardar la información que hemos escrito. Entonces con eso básicamente ya tendríamos la información correcta para poder trabajar. Si quisiéramos volver a editar el documento, presionamos nuevamente la letra I, sigue de insertar, y podríamos hacer cambios, ¿no? Este es un archivo, por ejemplo, ¿no? Este es un archivo para editar y aprender a usar BIM. Diplomado especialista en servidores Linux, acá le podríamos poner el año, ¿no? 2018. Y una vez que terminamos, apretamos escape, W, y con esto guardamos la información que tenemos dentro de el documento, ¿correcto? Entonces la letra W es la que se va a encargar de que nosotros podamos guardar la información que tenemos en nuestro archivo, ¿no? Toda la información que estamos escribiendo, todo lo que esté editado acá, con W se va escribiendo. ¿Qué pasaría si necesitaríamos cambiar el nombre del documento? Ya no sería Hola Mundo, podría ser alguna otra cosa. Entonces ponemos dos puntos y utilizamos la palabra Save As, ¿no? O salvar como, Save As. Y podríamos poner acá diplomado linux.txt, ¿no? Entonces el Save As o salvar como nos va a permitir cambiarle al documento su nombre, y ahora ya no va a ser el archivo que habíamos colocado al principio, ¿no? Hola Mundo, sino ahora se va a llamar diplomado linux.txt. Entonces ya tenemos dos cosas importantes acá, ¿no? Otra cosa que también nos va a ser muy útil es poder hacer la siguiente combinación para, siempre utilizando dos puntos, /s, y buscamos, por ejemplo, especialista por experto, /g. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que va a tratar de generar nuestro archivo es que se va a reemplazar las cadenas de caracteres que dicen especialista por la cadena experto, ¿no? Especialista por experto. Entonces una vez que tengamos esto le damos enter, y como ustedes pueden ver hace el cambio de especialista por experto dentro del documento, ¿sí? Entonces este símbolo, el símbolo del porcentaje, el que tenemos ahí, indica que se va a aplicar un procedimiento a todo el archivo, ¿no? Además de la misma línea, la letra que tenemos aquí, la letra S, nos va a indicar que se realizará la búsqueda de una cadena de caracteres, ¿no? En este caso la palabra especialista, correcto. Los slash o las cadenas, lo que tenemos aquí, son los separadores lógicos con los cuales vamos a trabajar. Y finalmente guardar, ¿no?, el cambio que deseamos hacer. Nuevamente ponemos dos puntos, podríamos colocar ese minúsculo slash y podríamos cambiar archivo por file, ¿no?, por ejemplo. ¿Cómo la ven? Entonces, por ejemplo, hola, este es un file para editar y aprender a usar
a USA, dice, ¿no? Entonces podríamos hacer nuevamente lo mismo, dos puntos, porcentaje S, slash, que busque USA y que lo cambie por usar, y ya tenemos el cambio. ¿Qué les parece? ¿No? Ya tenemos un editor de texto bastante potente que nos va a permitir a nosotros editar cualquier tipo de documento que tengamos, y de esa manera ya podríamos empezar a trabajar la edición de los textos de configuración, sobre todo los textos de configuración que tiene el sistema operativo. ¿Correcto? Vamos a posicionar el cursor del teclado utilizando las flechas del teclado hasta el primer carácter, que es la H, ¿no? De esta manera, con el cursor del teclado nos vamos a posicionar hasta la letra H, que es la primera letra. Y para copiar vamos a pulsar dos veces consecutiva la tecla Y, ¿sí? Para copiar, ¿correcto? Dos veces la letra Y. Dos veces la letra Y para copiar. Y para pegar vamos a pulsar la tecla D. Entonces esto lo vamos a hacer, por ejemplo, aquí. Y presionamos la tecla D. Perdón. Si me permiten, vamos a hacer un quit. Para salir hacemos Q, ¿no? Pero dice que no guardó el archivo, no vamos a guardar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle dos puntos WQ, y ahora sí, vamos a volver a editar el documento. Ya no es hola documento, ¿no? Recuerden que le hemos cambiado de nombre. .txt no existe, pero sí podríamos utilizarlo, ¿sí? Hola documento, podríamos utilizarlo. O sea, se puede crear un nuevo documento con ese nombre. Diplomado linux.txt era, si no me equivoco, el editor, ¿no?, que estábamos utilizando. Entonces, habíamos puesto por aquí un hola mundo, ¿sí? Permítanme, por favor. Podríamos utilizar la tecla D o también DD, que es como un cortar, y para volver a pegar usamos la tecla P, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, me posiciono sobre el primer carácter, hacemos DD, se cortó, ¿sí? Se ha cortado la estructura, y podemos navegar, ¿no?, al final, por ejemplo, y ponemos PP o simplemente P, y vamos copiando y cortando lo que necesitamos. En este caso, por ejemplo, si yo necesitaría remarcar algo importante, una palabra, podríamos utilizar mundo, ¿no?, o como, y se remarca, ¿no? Se remarca la búsqueda de la palabra que estamos queriendo buscar dentro de nuestro texto. Estas son algunas de las funcionalidades que vamos a poder utilizar dentro de nuestro archivo, de tal manera que podamos hacer algunas combinaciones, ¿no? Una combinación interesante también es dos puntos U, que lo que me permite hacer es ir deshaciendo todo lo que se ha podido hacer en el documento, ¿no? Es algo así como el control Z,
¿correcto? Es como el control Z. Para salir, vuelvo a repetir, podemos guardar y salir, ¿no? O simplemente podríamos forzar la salida utilizando admiración Q. Dice no se ha escrito nada en el Q, separa la orden, ¿no? Entonces WQ sí me va a permitir a mí poder trabajar el diplomado Linux. Si lo queremos abrir, bin diplomado linux.txt y estamos dentro del archivo. Entonces es un editor de texto muy importante, ¿sí? Nos va a permitir trabajar y nos va a permitir ver qué es lo que se puede hacer dentro de nuestros archivos de configuración, ¿no? O los archivos txt. Esto lo podemos trabajar con Vim, ¿sí? No se olviden. Vamos a salir de acá. Con Vim a nivel de consola, ¿no? Vim es consola, ¿correcto? Es un editor de texto básicamente trabajado en dentro de todo lo que es el nivel de consola. Pero también podríamos tener Gedit. Gedit es un tema más gráfico, ¿no? Podemos hacer un hola mundo. Acá sí lo estamos viendo en el modo gráfico. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Y desde acá pues podríamos hacer las sentencias copiar, pegar, ¿no? Es modo gráfico, ¿no? Podríamos utilizar las ya conocidas control C, control V. Podríamos utilizar el control X, control V, ¿no? Entonces esto sí es un tema más gráfico. Cuando yo estoy trabajando, o por ejemplo, ¿no? Yo quiero trabajar sobre un entorno de edición gráfico, podemos trabajar con Gedit. Y Nano es otro también editor de texto que me va a permitir, como ustedes pueden ver en la parte inferior, trabajar o manejar diferentes estructuras, diferentes tipos dentro de mi archivo, ¿no? Tengo el control X, control O, control J, son editores de texto. Para salir, por ejemplo, control X y salimos de los editores que tenemos. Con esto quería hacer una pequeña presentación sobre lo que son los editores de texto que tenemos a nivel de nuestro servidor. Y como pueden ver en la carpeta personal se han guardado, ¿no? Diplomado Linux, Hola Mundo, que son los dos documentos que acabamos de aperturar. ¿Qué les parece si abrimos, por ejemplo, Anaconda? Vamos a copiar este nombre para aperturar este archivo. Lo podemos aperturar con Nano y colocar el nombre del archivo que queremos, como está en este caso, ¿no? Podríamos aperturarlo con Gedit. Acá está, miren, ¿no? Mucho más trabajado el documento de configuración, ¿sí? Con Nano, con Gedit y bueno, con Vim, ¿no? Podríamos trabajarlo con Vim. Esta es la versión mejorada de Vim, ¿no? Porque como ustedes pueden ver, ya nos muestra la versión o el documento con colores, ¿no? Ya tenemos colores dentro de la estructura, etcétera, etcétera. Entonces son diferentes tipos, como vuelvo a repetir, de procesadores, ¿no? Los puntos WQ, no se olviden, dice el archivo ya existe. Entonces para sobreescribir admiración quit, ¿no? Para que básicamente podamos salir del editor. Perfecto. Esta sería la segunda parte. Básicamente lo más importante que quería que puedan observar es justamente la edición a nivel de consola, y también tenemos algunas aplicaciones que nos van a permitir a nosotros hacer edición de texto, ¿no? Vamos a buscar acá los editores que ya están instalados. Vamos a ver acá tenemos editor de texto de
CentOS y que básicamente es el gedit, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, es gedit, ¿sí? Muy bien, eso sería todo por este video. Nos vemos en otra sesión más adelante.